Dios les bendice, amada Iglesia Centro y todos los que se conectan a nuestras transmisiones. La paz del Señor llene sus corazones. Y la semana pasada empezamos a hablar acerca de la familia. Se habló acerca de ser una gran sinfonía como familia, que nuestra vida familiar sea de tal forma que cada uno de los miembros del hogar interpretemos nuestro papel para que juntos lo hagamos de tal forma que produzcamos una sonrisa en el rostro de Dios. ¿Qué te parece si iniciamos con nuestro segundo tema? En esta ocasión tiene como título Una familia ordenada. ¿Me acompañas a orar? Padre, y te damos gracias porque el día de hoy tú deseas traer orden a nuestra familia. Gracias te damos porque tu Espíritu Santo nos acompaña y nos guías a través de cada una de las palabras que iremos escudriñando. Revélalas a nuestro corazón, de tal manera que podamos ponerlas por obra y que produzca en nosotros bendición en cada uno de nuestros hogares. Fortalécenos como familia, entre los miembros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Para que podamos ser una gran sinfonía como familia, es indispensable conocer las bases que lo harán posible. Y una de estas bases principales es el orden. ¿Qué es el orden? El orden es la colocación de las cosas en el lugar que le corresponde. ¿Alguna vez usted ha entrado a un hogar donde está en completo desorden? Que entra a la sala y están todos los muebles desacomodados, se va al comedor y están los platos de la comida, de la última comida ahí. Entra a la cocina y están amontonados los platos de las comidas anteriores y todos los trastes por fuera. ¿O va usted a las habitaciones y todas las camas deshechas y la ropa botada por todos lados? ¿Cómo se sentiría usted en ese lugar? ¿Se sentiría cómodo? Yo creo que nos sentiríamos terribles, ¿verdad? ¿Y todo por qué? Porque está en un completo desorden, hay un caos y saldríamos corriendo de ese lugar. Porque no nos gusta a ninguno de nosotros el desorden. Y para poder vivir en orden, debemos de comprender que usted y yo debemos de tomar la decisión de anhelarlo, de buscar el orden, porque el orden trae bendición y es bueno para cada aspecto de nuestra vida. ¿Sabía que una orquesta sinfónica tiene un orden? Esta está compuesta en promedio por 80 músicos y un director. Va a aparecer ahí en la pantalla un pequeño plano. Una orquesta consta principalmente de 4 grupos de instrumentos. Los instrumentos de cuerda, que son violines, violas, violonchelos y contrabajos, los instrumentos de viento y madera, flautas, oboes y clarinetes, los instrumentos de viento y metal, trompetas, cornos, trombones y tubas, y los instrumentos de percusión, bombos, timbales, platillos, campanas, etcétera. Y ahí en el plano usted puede ver que están ordenados, que están acomodados, agrupados conforme al tipo de instrumento y posiblemente a las frecuencias que emiten. De tal manera que lejos del director están los instrumentos de percusión. Ahí aparecen en línea roja. Los instrumentos de viento, de metal, trompetas, aparecen en la línea azul. Y bueno, los violines están más cerca, ahí hay en los colores amarillos. Una orquesta está totalmente ordenada para que pueda funcionar y para que juntos se escuchen de una manera armónica. De la misma manera, para que la familia funcione, necesita vivir en orden. Repita conmigo, para que mi familia funcione, necesitamos vivir en orden. Escríbalo ahí en los comentarios, ¿verdad?
Declárelo, pero no en el orden que el mundo y la sociedad han establecido como correctos, sino en el orden de Dios, el cual ha sido determinado desde el inicio de los tiempos. Podemos equiparar el orden como la estructura ósea que sostiene un cuerpo vivo, o la estructura de acero que sostiene un gran edificio. Ese es el orden. El orden es el esqueleto sobre el cual se construye todo lo demás dentro del hogar. ¿Desea conocerlo? ¿Desea vivir en el orden de Dios? Solo que si usted y yo lo conocemos, es para que se establezca en nuestra familia. Y le digo una cosa, no es fácil, porque equivaldría a demoler el desorden que hemos llevado hasta el día de hoy y sustituirlo por el orden de Dios. Es una operación muy dura, porque sería equivalente a cambiar la estructura ósea de una persona. Es así como Wolverine de los X-Men, ¿verdad? Le cambiaron toda su estructura ósea, le quitaron los huesos y le pusieron una estructura de metal. Así de difícil es la operación. Se requiere una transformación, una renovación de todo nuestro entendimiento, de todo nuestro ser y en cada elemento de la familia para que la familia pueda entrar en el orden de Dios. ¿Aún así desea conocerlo? Muy bien. Acompáñeme por favor a leer en el libro de Génesis cómo fue el inicio de la primera familia. Génesis 2 del 7 al 8. Génesis 2 del 7 al 8. Dice la escritura: Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Si gusta acompañarme, vamos a avanzar a Génesis 2:18. Génesis 2:18, por favor. Y dijo el Señor Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora vamos al versículo 21, del 21 al 24 en Génesis 2. Dice la escritura: Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En estos pasajes podemos ver el diseño de Dios para la familia. Estos pasajes nos muestran muy claramente la estructura que debe de tener toda familia. Lamentablemente, cuando hacemos caso omiso al diseño de Dios, la familia, desde su estructura, comienza a corromperse. ¿Qué podemos aprender de estos pasajes? Varias cosas, mire. Número 1, Dios creó la unidad llamada hombre, varón y varona, masculino y femenino. La unidad llamada hombre, género humano, es masculino y femenino. Número 2, Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo, y por eso creó a la mujer, la cual procede del varón. Ahí dice que Dios hizo a la mujer de la costilla del varón. Esto significa que la mujer tiene la capacidad de ser uno con él. De ahí hablamos en ocasiones el término de es mi media naranja, mi otra mitad, la parte que forma parte de mí, que está cerca de mi corazón. Número 3,
Dios creó al hombre y a la mujer con el propósito de que puedan vivir juntos y sean una sola carne. Esto es, con la capacidad de procrear hijos, porque en los hijos somos una sola carne. La mitad de la información genética de la mujer y la mitad de la información genética del hombre conforman a nuestros hijos. Cuando usted ve a sus hijos, se está viendo a usted mismo. Número 4. De manera que Dios es quien inventa el concepto de familia, y si Él lo inventa, Él es quien le da el orden. Él es quien da principios y bendice a la familia. Dios, número 5, desde un inicio determinó que los elementos que integran una familia sean Dios, hombre, mujer e hijos. Estos son los elementos que deben de estar presentes en tu familia. Dios, el hombre, la mujer y los hijos. Lamentablemente, son muchos que cometen los siguientes errores. Por ejemplo, no involucran a Dios en su familia, no lo consideran como un miembro primordial para su familia, sin darse cuenta que Dios es quien creó al hombre y a la mujer, y es Dios quien los presentó, y es Dios quien los unió. Dios es el vínculo perfecto. Dios es amor, y cuando Dios está presente en la familia, el amor está presente, y eso es lo que le da cohesión a la familia. Qué importante es la presencia de Dios en cada uno de nuestros hogares. Si tú te has preguntado, ¿por qué mi familia no funciona? ¿Por qué mi familia no prospera? ¿Por qué hay tantos problemas? Seguramente hay una ausencia de Dios ahí, porque Dios es amor y Él es el vínculo perfecto. Otro de los errores que se comete es que se suele involucrar a otras personas en la familia. Se busca integrar a otras personas dentro de la relación familiar. Y nada más puede estar Dios, el varón, la esposa y los hijos. Si tú quieres involucrar a un tercer elemento como un amante, pues no se puede. Tú, varón, no puedes tener otra mujer aparte de tu esposa. Ni tu esposa puedes tener a otro varón aparte de tu esposo. Ni puede involucrarse tampoco algún otro miembro de los familiares, como los padres, los tíos, los abuelos. No, la unidad básica de la familia es Dios, el varón, la esposa y los hijos. Ahora, desde un principio, Dios así lo determinó. Y no significa que a tus familiares los hagas a un lado o que los rechaces, no, forman parte de tu familia también. Pero estamos hablando de la unidad básica. Dios, hombre, mujer e hijos. Y otro de los errores que se comete es cuando se decide no tener hijos. En ocasiones el hombre y la mujer se casan, pero no para formar una familia, simplemente porque quieren acompañarse y tener aventuras juntos y buscan su desarrollo profesional. Pero lamentablemente cuando ya son adultos, ancianos y se dan cuenta que están solos y que no hay nadie quien los cuide, es cuando se lamentan el no haber tomado la decisión de procrear hijos. Ahora, yo comento estos casos no como una regla, sino que suelen suceder, no es la generalidad. Punto número 6. Para que la familia pueda funcionar, el hombre y la mujer deben de tomar la decisión de dejar el seno paterno y materno para vivir en su propio hogar. Ahí lo leímos nosotros en el pasaje de Génesis 2, versículo 24.
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Qué importante es tomar esta decisión. Ahora, número 7. No significa abandonar a los padres o cortar toda relación con ellos, porque toda la vida se les debe de honrar. Pero la nueva familia necesita su espacio para crecer y desarrollarse sanamente. Número 8. La familia tiene como base la unidad conyugal. Esto significa que Dios creó el matrimonio para que sean uno e indivisible. Para que la familia permanezca, todos los integrantes deben de tener claro el concepto de unidad. Para que la familia pueda perseverar, deben de saber que son uno e indivisibles. Dios creó este concepto de unidad y hay que buscarlo, hay que creerlo y hay que vivirlo. Jamás piense usted, si está casado, en separarse o en divorciarse. Esa no es la solución a los problemas conyugales. La solución es comprender el modelo de Dios, conocer cuáles son sus principios, invitar a Dios a nuestra familia y entonces Dios empieza a ordenar todas las cosas. Pero si yo saco a Dios de mi hogar, si yo desconozco sus principios, si yo desconozco el orden que Él desea establecer en mi familia, pues va a ser un completo desorden, un caos. Y claro, por eso es que muchos dicen, vamos a separarnos, vamos a divorciarnos, porque esto no funciona, porque esto no trae bendición a mi vida. Pero esa no es la mejor decisión. Mejor aprendamos el orden de Dios. Repite conmigo, mejor aprendamos el orden de Dios, para que la familia viva en Él, la cual pues nos va a llevar a vivir en bendición. Ahora, estos pasajes que acabamos de leer nos muestran cómo Dios formó y le dio orden a la primera familia. Y le dio un orden determinado, orden que no ha cambiado, que con el pasar de los años sigue siendo el mismo. Incluso nuestro Señor Jesucristo lo confirmó al decir en cierta ocasión a unas personas que le preguntaron acerca del divorcio, ahí en Mateo 19, del 5 al 6. Acompáñeme por favor, Mateo 19, del 5 al 6. Jesucristo les contestó, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Lea conmigo, por favor. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén, amén. Escriba ahí en los comentarios, nada podrá separarme de mi cónyuge. Afírmelo, nada podrá separarme de mi cónyuge. Cuando nuestra sociedad comprenda que Dios es el que nos une en matrimonio y no el registro civil. No, 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 no. Es Dios el único que une en santo matrimonio. Cuando la sociedad comprenda que lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar, ni los abogados por medio del divorcio. Cuando la sociedad comprenda que lo que ha sido atado aquí en la tierra a través de un pacto con Dios de por medio y como testigo, no puede ser desatado tampoco en los cielos. En ese momento, yo creo que aprenderemos a vivir en matrimonio y un matrimonio que sea una gran sinfonía grata ante los ojos de Dios. Cuando nosotros comprendamos que al casarnos dejamos de ser dos para convertirnos en uno, cuando comprendamos que Dios es quien formó el matrimonio y le da su diseño y orden correcto,
vamos a poder vivir en bendición conyugal, en una bendición familiar. Y entonces nuestros hijos se les va a antojar querer igual imitar nuestro ejemplo. Habrá menos familias destruidas, menos hijos abandonados, menos mujeres abandonadas que terminen funcionando como jefas de casa, menos adulterios, menos infidelidades, menos llantos y tristezas, menos corazones rotos, menos herencias de maldición, cuando comprendamos el orden familiar. Yo deseo ahora enfatizar algo que parece muy simple y pudiera pasar desapercibido fácilmente, pero que es de vital importancia. Cuando Dios creó la unidad llamada hombre, el ser humano, masculino y femenino, es Dios que a la parte masculina le da el título de varón. Y cuando Dios creó a la mujer, fue Adán quien le dio a la mujer el título de varona. En hebreo, el término hombre suena ish y el término mujer suena isha. Vamos a verlo, miren, en Génesis 1:27. ¿Qué es lo que les quiero decir? ¿Qué es lo que debemos de descubrir con esto? En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó al varón, le dio el título de varón. Y en Génesis 2, del 22 al 23 dice, y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, Isha, porque proviene de Ish, porque del varón fue tomada. ¿Qué significa esto? Que si el hombre Ish, antes de ser esposo y padre, primeramente fue formado por Dios como un varón de Dios, y la mujer Isha, antes de ser esposa y madre, fue formada y recibió el título de varona de Dios. Esto me lleva a mí a estar convencido, y lo he comprobado infinidad de veces, que para que yo pueda ser un buen padre, primeramente tengo que ser un gran esposo. Y para que pueda ser un gran esposo, primeramente Dios me tiene que formar a mí como un varón y un varón de Dios. De esta manera, no puede ser de otra. ¿Cómo puedo ser un gran padre si soy un mal esposo? Como que no checa. ¿Y cómo voy a ser yo un buen esposo y un gran padre si no soy un varón de Dios? Y lo mismo es con la mujer. Para que pueda ser la mujer una gran madre, una excelente esposa, primeramente tiene que ser formada por Dios y recibir el título de varona, ser una varona de Dios. Pero para que la mujer pueda ser una varona, no solamente Dios tiene participación, sino el hombre, su esposo, porque es el quien le da el título. De manera que es el varón el encargado, el responsable de hacer que su esposa sea formada también como una varona de Dios. Esta es parte de nuestra responsabilidad como varones. Yo no sé si habías pensado en esto, de tal manera que cada quien tiene la esposa que ha formado, la esposa que merece. Varón, si tú te has preguntado, es que ¿por qué eres así, mi amor? Es que a mí no me gusta cómo es mi esposa. ¿Qué es lo que has hecho con ella? Tú la has formado, tú eres quien le está dando el título. Si tú le dices a tu esposa, es que tú no sirves para nada, es que tú eres una fracasada, es que tú eres una enojona,
¿Sabes? Eso es lo que ella va a creer y lo va a reflejar porque tú le estás dando el título. Pero si tú le das el título de varona de Dios y te esfuerzas para que ella crezca y se desarrolle como tal, vas a tener a tu lado a una mujer increíble. Vamos a ver esto más adelante. Y juntos, como esposos y en compañía de los hijos, vamos entonces a hacer una gran sinfonía delante de Dios. Hemos estado hablando sobre la importancia de vivir en orden, para que la familia funcione y cumpla su propósito de ser. Y dentro del orden que Dios ha establecido, hay un concepto muy importante que debemos de comprender y asimilar. Recordemos que el orden es la colocación de las cosas en el lugar que le corresponde. Y Dios estableció un orden en la familia para que ésta funcione, el cual nos da a conocer en Primera de Corintios 11, versículo 3. Acompáñame, por favor. Primera de Corintios 11, 3. Mira lo que dice la Escritura. Pero quiero que sepáis, o sea, yo no quiero que estés en ignorancia de esto. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Este orden está determinado por el sentido de autoridad. Cristo, varón, mujer e hijos. En ese orden. Ese orden de autoridad debe de establecerse en la familia para que funcione. Los hijos no pueden estar mandando sobre la madre, sobre el padre. Los hijos no pueden estar en primer lugar antes que Cristo en la familia. Es Cristo primeramente, el varón, la mujer y los hijos. Y es un orden de autoridad. Y quedó establecido para que la familia funcione. Cristo debe de ser la cabeza de la familia, al ocupar el primer lugar en la vida de los miembros de ella. Recuerda, solamente cuando Cristo está presente como miembro y Señor de la familia, ésta no sufrirá. Y va a prosperar y va a crecer y se va a desarrollar. Pero si Cristo no está presente, va a terminar destruyéndose. Este orden no significa que la mujer esté en una condición inferior o de bajeza con respecto al varón. Es por eso que la Escritura dice más adelante, en 1 Corintios 11, del 11 al 12. Acompáñeme, por favor, 1 Corintios 11, del 11 al 12. Pero en el Señor, repita conmigo, por favor, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. ¿Por qué lo comento? Porque yo sé que cuesta trabajo comprender este principio, este orden que Dios está estableciendo, donde Cristo es la cabeza del hogar. Y después viene el varón como cabeza, después la mujer y después los hijos. Hay a muchas personas que este pensamiento pues le crea aquí pues mucha confusión, muchas ideas y a lo mejor no estarán de acuerdo. Yo solamente quiero recordarte que este principio viene de Dios. Dios lo estableció y si Dios lo estableció es porque funciona. En el hogar debe de haber una cabeza y eso es Cristo. Ahora, físicamente, después de Cristo, quien ejerce autoridad y quien es responsable ante Dios de que la familia prospere y sea feliz es el varón. Cristo le va a pedir cuentas al varón de la familia y después viene la mujer. Pero no porque la mujer sea menos o esté en una condición de bajeza o de inferioridad. No, es porque ese es el orden que Cristo
ha venido a darle a la familia. Y, y yo lo veo que Cristo vino a restaurar el orden correcto dentro de la familia. Porque de antaño, en todas las culturas, la mujer ha ocupado una posición de bajeza en medio de la familia y en toda sociedad. En Cristo esto no es así. Por eso dice, en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Ya que la palabra de Dios dice que las mujeres son coherederas de la gracia de la vida. Existe otro pasaje que nos brinda una mayor luz al respecto y que nos muestra la manera correcta de vivir en el orden de autoridad que Dios ha establecido dentro de la familia. Acompáñame por favor a Efesios 5 del 21 al 25. Efesios 5 del 21 al 25. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Está bien interesante esta versión. Mira lo que dice. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa dos puntos. Mire qué importante. ¿Qué significa el someterse unos a otros? Para las esposas, eso significa, sométanse cada uno a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es su salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Y dice el versículo 25, para los maridos, eso significa, o sea, el someterse. Ahorita lo vamos a explicar. Para los maridos eso significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia y Él se entregó su vida por ella. ¿Qué significa someterse? Es una palabra que suena muy fuerte, suena fuerte. Someter es sujetar a dominio o autoridad a una persona. Es subordinar la voluntad de uno a la de otra persona. Y nota cómo dice aquí, sométanse unos a otros. ¿Qué significa? Está hablando del esposo y de la esposa, ¿eh? Está diciendo que la esposa debe de someterse a su marido. Esto es, debe de estar bajo la autoridad de el esposo y de alguna manera subordinar su voluntad a la voluntad del esposo. ¿Pero qué crees? Dice, sométanse unos a otros. Significa que el esposo se somete también a su esposa. Significa que se subordina también a la voluntad de la esposa. Ah, caray. ¿Y cómo es esto posible? Pues en Cristo. Es en Cristo. En Cristo es como podemos vivir este principio de autoridad. Sí, Cristo es la cabeza de la familia y Cristo es la cabeza del varón, pero no por ser cabeza el varón de la mujer queda en un estado de servidumbre, no, sino que en Cristo el varón se sujeta a su mujer y la mujer se sujeta a Cristo, aunque el varón sea cabeza de la mujer. ¿Y cómo es posible esto? Pues aquí lo dice, Pablo lo explica. Para las esposas, el estar sometida a su marido significa reconocer que el marido es su cabeza, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Es reconocer que su marido es su autoridad y que responde ante Dios de todo lo que le suceda a ella y a su familia. Quien al final toma la última decisión en casa es el varón. Obviamente hubo un consenso,
Por ejemplo, cuando se toma la decisión de irse a vivir a otro lugar, pues toda la familia participa y si los hijos están adultos, pues con más razón. Pero al final quien da el sí o el no es el varón, porque es a él a quien Dios le va a tomar cuentas. Al final, si no fue de bendición el cambiarse de casa, pues el varón tiene que responder delante de Dios por su familia, porque él fue quien dijo sí o dijo no. Para los maridos, el estar sometido a su esposa significa amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, al entregar su vida por ella a fin de hacerla feliz y realizar todo lo que esté necesario a su alcance para que ella pueda heredar la vida eterna juntamente con él. Tu marido, si tú deseas ser cabeza de tu hogar y deseas que tu esposa te respete como cabeza y tus hijos te respeten como cabeza del hogar, tú debes de actuar como Cristo, entregarte a tu esposa y a tus hijos por amor a ellos en cuerpo, en alma y en espíritu, y hacer todo lo que esté a tu alcance para que tu esposa y tus hijos hereden la vida eterna. De esta manera, cuando hay una esposa que ve que su esposo está dispuesto a dar su vida por ella, pues claro que le va a reconocer como autoridad. Y en ese momento estamos sujetos los unos a los otros. Cuando tú, varón, das tu vida por ella, significa que tú le sirves, que tú le atiendes, que tú suples sus necesidades, que tú la cuidas, que tú la procuras, que tú la proteges. De esa manera estás sirviendo a tu esposa y estás sometido a ella, estás sujeta a ella, así como ella lo estará a ti y se someterá también a tu autoridad. Esa es la manera correcta en cómo se da esta simbiosis. Dios, al crear al varón, lo creó con la capacidad de ser cabeza de su hogar. Pero esto solamente será una realidad cuando el varón decide tener a Cristo como cabeza de su vida y cuando decide amar a su esposa al grado de que es capaz de dar su vida por ella. En ese momento vas a ser cabeza de tu hogar. En ese momento tienes una autoridad real. Y hasta tus hijos te van a reconocer como cabeza del hogar y se van a sujetar a ti. Pero cuando el hombre no tiene quien gobierne su vida, cuando desconoce lo que su esposa o su familia esperan de él, lo más seguro es que su familia sufra las consecuencias. Un principio básico de autoridad es que para poder ejercer autoridad hay que estar bajo autoridad. Varón, si tú quieres ser autoridad en tu casa, tienes que estar bajo la autoridad de Cristo. Reconocerlo como Señor y Salvador en tu vida. Si tú no lo has recibido, recíbelo. Haz una oración e invítalo a que entre a tu corazón y que te dé sabiduría para poder ser ese esposo, ese padre, ese varón que Dios está esperando de ti. Cuando el hombre no se sujeta a una autoridad, difícilmente podrá ser autoridad dentro de su hogar, porque podrá terminar desarrollando el autoritarismo, lastimando a los miembros de su familia, o a lo mejor termina siendo un mandilón, que significa coloquialmente un hombre de poco espíritu y cobarde. Yo no creo que tú quieras ser un cobarde, ¿verdad? De manera que cuando no comprendemos el orden de Dios, el orden que Dios ha establecido en la familia, podemos cometer los siguientes errores. 1. Que el varón no quiera vivir conforme al orden que le corresponde, al no querer vivir conforme al diseño para lo cual él fue diseñado.
Tú, varón, fuiste diseñado para ser líder, para ser cabeza de un hogar, un gran protector y un gran proveedor de tu familia. Dios nos formó con todo lo necesario para hacerlo. No seamos cobardes, tomemos autoridad, ejerzamos liderazgo y seamos cabezas y sintámonos orgullosos por el papel que Dios nos está delegando. Pero lamentablemente algunos renuncian a esta distinción y le delegan la autoridad a su esposa. Y esto da pie a un segundo error. Cuando la mujer no quiere vivir conforme al orden que Dios ha establecido para la familia y le cuesta trabajo sujetarse al marido, pensando tal vez que si ella toma los pantalones del hogar, pues las cosas van a funcionar mejor porque él no está dando el ancho. Y este es un grave error. Amados hermanos, yo creo que todos queremos ser felices conyugalmente y la felicidad está a nuestro alcance. Lo único que necesitamos es permitir que Dios transforme nuestros conceptos y sane nuestras malas experiencias. Jesucristo puede hacer nuevas todas las cosas dentro de nuestra familia. Yo te invito a que invites a Jesucristo a entrar a tu familia. Recibe sus principios, conoce sus conceptos y permite que el inventor del matrimonio le dé un nuevo orden a tu familia, le dé un nuevo suspiro, un nuevo aliento. Que Dios lo bendiga al tú decidir poner por obra la palabra de Dios, sus consejos, los cuales tienen el único propósito de bendecir tu vida. La próxima semana vamos a continuar estudiando los roles que nos corresponden a cada uno de los miembros de la familia para vivir en bendición. ¿Qué te parece? ¿Me acompañas a hacer una oración? Yo te voy a invitar a que si tú no le has dicho a Dios que entre a tu corazón, que el día de hoy lo invites. El día de hoy puede ser el inicio de un nuevo comienzo en tu familia, de un despertar espiritual. Lo único que tienes que decirle es: Señor, te necesito. Perdóname, he cometido muchos errores, he lastimado a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, la he regado. Ayúdame a ser un buen padre, ayúdame a ser una gran madre, ayúdame a ser una gran esposa. Invita a Jesucristo a tu corazón. Incluso ayúdame a ser un buen hijo también. ¿Qué te parece si hacemos una oración? Si gustas, puedes repetir mis palabras. Padre Celestial, el día de hoy vengo delante de ti con el corazón en la mano. Te invito a que entres a mi vida. Perdóname porque he vivido alejado de ti. Perdóname porque he hecho lo incorrecto, porque otros principios regían mi vida. Pero el día de hoy quiero darme la oportunidad de que sea tu palabra quien gobierne mi vida. Te entrego todo mi ser. Te confieso como Señor y Salvador, a ti, Jesucristo. Quiero que seas cabeza de mi hogar. Quiero que seas cabeza de mi vida. Yo me comprometo a amarte y a buscarte todos los días de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo te voy a invitar a que todos los días platiques con el Señor. A lo largo de esta semana que viene, platica unos minutitos con Él. Y te voy a invitar a que leas tu Biblia. Si tienes una Biblia, léela. Cualquiera es buena. Empieza por el Nuevo Testamento. Empieza por el Evangelio de Mateo. Y deja que Dios hable a tu corazón. ¿Y qué te parece si oramos también por las familias? Yo te voy a invitar a que tomes de las manos a los miembros de tu familia, o si puedes, abrázalos. Acércate a tu familia y vamos a orar por las familias. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a vivir
dentro de su orden. Este orden que Dios ha establecido para que pueda vivir en bendición cada familia de la tierra. ¿Me acompañas? Padre, y en el nombre de Jesucristo estamos orando por nuestras familias, por la familia en la cual tú nos has integrado. Yo te pido que en el nombre de Jesús tú te manifiestes en medio de ella, que en el nombre de Jesús tú seas el invitado principal dentro de nuestra familia, que tú te hagas manifiesto en nuestro hogar, que tú seas, Señor, quien esté como cabeza, como líder dentro de nuestra casa. Padre, que en el nombre de Jesús tú seas cabeza de cada varón dentro del hogar, que ellos te puedan consultar a ti, que ellos puedan depender de ti, que ellos se tomen de tu mano, que Cristo esté como cabeza de cada varón en el hogar. Y oramos también para que cada varón afirme la autoridad que tú le has dado, Señor, dentro de su familia, que en el nombre de Jesús tanto los hijos como la esposa puedan ver al esposo, al varón y al padre como cabeza y líder del hogar, que este varón, Señor, lo pueda hacer por méritos, por la manera en cómo se manifiesta y se sujeta a su familia, a su esposa y a sus hijos, al amarles, al servirles, al dar su vida por ellos, que sea una autoridad real la que se manifieste en cada hogar de Iglesia Centro y de todos los que escuchen este mensaje. Y ponemos delante de ti también el corazón de cada esposa, de cada mujer, de cada madre, para que puedan vivir en el orden que le corresponde, que ellas puedan considerar a sus varones como cabeza del hogar y que puedan juntamente con ellos, Señor, ayudar a la crianza de los hijos, esa ayuda idónea que tú has formado para que estén al lado del varón. Padre, que los hijos se sometan a los padres también, que los honren, que los bendigan, que los obedezcan, que los tengan en gran estima. Gracias te damos, Padre, porque tú quieres venir a establecer tu orden dentro de cada familia. Gracias porque así se hará en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Cuando nosotros oramos, hasta sentimos cómo fluye el Espíritu Santo en medio de nosotros. Pues tenemos una tarea: establecer y vivir en el orden que Dios ha establecido dentro de nuestros hogares. Recibe un abrazo de todos nosotros y conéctate. La paz de Dios sea contigo. Hasta luego.